Hola amigos, hoy les comparto una historia que me contaron hace muchos años, algo que hasta el día de hoy resuena en mi mente como un oscuro misterio de mi ciudad natal, ubicada en el interior de Alagoas. En este lugar hay una calle, o al menos existía en ese momento, llamada Rua da Luz. No sé si ese sigue siendo el nombre actual, pero en aquellos tiempos estaba ubicada en un barrio que casi lo era, en la zona rural, donde el ambiente estaba rodeado de sombras y secretos. Esta calle siempre ha sido conocida por sus extraños cuentos y sucesos sobrenaturales, pero entre todas las leyendas e historias escalofriantes, hubo una que superó a las demás, por una sencilla razón: la cantidad de testigos que afirmaban haber presenciado algo inexplicable. El amigo que me contó esta historia vivió en esta calle muchos años. Según él, su abuelo fue una de las personas que presenció algo aterrador. Lo que les voy a contar ahora, dijo, marcó a esa comunidad de una manera que nunca será olvidada. Todo empezó en los años 70, más precisamente en 1973, cuando varias noches seguidas empezaron a suceder cosas muy extrañas. Nadie podía dormir bien, ya que lo que acechaba provocaba un silencio pesado y opresivo. Una criatura misteriosa estaba matando a los perros del vecindario. El miedo se extendió entre los residentes, ya que no fue solo el hecho de que los perros fueron encontrados muertos. Así fue como sucedió. Algunos decían haber visto una sombra gigantesca, un animal negro de enormes proporciones, deambulando en la oscuridad como un depredador al acecho. La tensión en el aire era palpable y las noches parecían interminables. Preocupados y sin saber qué hacer, los vecinos se reunieron para discutir lo que estaba pasando. En estas reuniones, cada vez más personas presentaban sus informes, afirmando haber visto a este animal atacando a los perros, despedazándolos con una ferocidad que parecía antinatural. No era solo un perro, dijeron. Era algo mucho más grande, mucho más peligroso. En ese momento, muchos comenzaron a creer que no se trataba simplemente de un animal, sino de un hombre lobo, una criatura mitad hombre, mitad lobo que caminaba bajo el velo de la noche. El misterio se hizo más profundo con cada nuevo ataque y el temor comenzó a apoderarse de todos los hogares. Poco a poco, la calle que alguna vez fue pacífica se convirtió en un escenario de horror, y nadie sabía con certeza cuándo terminaría. La noche anterior, algo siniestro se cernía sobre la Rua da Luz. Los vecinos, ya en alerta tras los continuos ataques, sabían que debían hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el aire era casi palpable. Algunos de los residentes más antiguos, aquellos que aún contaban historias de tiempos violentos, sacaron sus armas cuidadosamente guardadas, principalmente espadas y machetes, reliquias que nunca pensaron que volverían a usar. La decisión fue rápida y unánime. Prepararían una emboscada. El miedo a perder algo más que a los perros iba en aumento y las noches se hacían más oscuras. El plan era simple, pero lleno de riesgos. Se dispersaron por la calle, ocultándose en las sombras como cazadores al acecho, disfrazándose detrás de árboles y paredes de casas. 2 perros quedaron sueltos en la calle, a modo de cebo, mientras todos esperaban, en absoluto silencio. El reloj parecía moverse lentamente. Cada minuto se prolongaba en un suspenso sin fin. La noche estaba en silencio, excepto por los ruidos distantes de los insectos y el ocasional susurro de las hojas arrastradas por el viento. Con cada sonido, los corazones se aceleraban. Alrededor de las 2 de la madrugada, una figura surgió de la oscuridad. Al principio, parecía un perro grande deambulando por una calle desierta, pero algo andaba mal, muy mal. A medida que se acercaba, la criatura revelaba su tamaño absurdo. Una monstruosidad que parecía salida de una pesadilla. No era un simple animal. Esto era algo mucho más grande, mucho más siniestro. Sus ojos brillaban con una luz tenue, casi espectral, mientras avanzaba hacia los perros. Los que estaban escondidos apenas podían respirar. El miedo dominó sus cuerpos, congelándolos por un momento que pareció durar una eternidad. Cuando finalmente recuperaron la compostura, se disparó el primer tiro. El sonido atravesó el silencio de la noche como una espada, y pronto una lluvia de balas y machetes cayó sobre la criatura. Dejó escapar un aullido aterrador, un sonido que puso la piel de gallina a todos. El ruido resonó por las calles,
casi como si fuera una manifestación de pura agonía y furia. Herida, la criatura o lo que fuera comenzó a tambalearse, huyendo en medio del caos. Pero lo que asustó a los vecinos no fue solo su resistencia, sino la forma en que pareció desaparecer en la oscuridad, dejando solo un rastro de sangre. Los disparos y ataques continuaron hasta que la criatura se perdió de vista. Durante unos segundos, todos quedaron en shock, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. El silencio volvió a apoderarse de la calle. Poco a poco, los vecinos empezaron a convencerse de que la bestia había sido derrotada. Aún nerviosos e incapaces de explicar lo que vieron, los vecinos regresaron a sus casas, comentando en susurros lo sucedido. Sin embargo, la sensación de que algo todavía no estaba bien no los dejó en paz. Y tenían razón en estar preocupados. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces del día iluminaron la calle, los gritos desesperados de los niños que jugaban allí resonaron como señal de que el terror estaba lejos de terminar. Habían encontrado, cerca de la plaza, un rastro reciente de sangre, aún más siniestras, marcas enormes, como huellas desproporcionadas, que se alejaban, o quizás, más cerca de lo que les gustaría. El temor volvió a invadirlo y lo que parecía haber terminado, en realidad apenas comenzaba. A la mañana siguiente, los gritos de los niños rompieron el silencio, despertando a todos en la ruada luz. Rápidamente se produjo el caos cuando supimos que habían encontrado un cuerpo cerca del río, ubicado en una zona que, aunque bien conocida, era evitada por la mayoría de la gente. Se me puso la piel de gallina al escuchar la noticia. Sabíamos que algo terrible había sucedido, pero nada podía prepararnos para lo que estábamos a punto de descubrir. Los adultos corrieron hacia el lugar, y yo, impulsado por la curiosidad y el miedo, los seguí de cerca. Cuando llegamos, el olor a muerte en el aire era casi sofocante. Lo que vi al acercarme me dejó sin palabras. No era el cuerpo de un animal, como esperábamos. Era el cuerpo de un hombre. Y él no era un hombre cualquiera. Se trataba de Marcos, conocido por todos como el Alemán. Un hombre solitario que vivía en una sencilla casa de adobe al final de la calle. No era muy conversador, pero todos lo conocían, siempre reservado, viendo pasar la vida desde su balcón de madera. Lo más preocupante fue el estado en el que se encontraba el cuerpo. Marcos estaba cubierto de grotescas heridas. Tenía cortes profundos y marcas de disparos por todo el cuerpo, y la sangre seca en el suelo indicaba que llevaba varias horas muerto. El shock se apoderó de todos. ¿Cómo fue eso posible? Los mismos vecinos que habían participado en la emboscada la noche anterior, convencidos de haber disparado a la criatura, el supuesto hombre lobo, se encontraron ahora ante la terrible verdad. No habían disparado a una bestia, sino a un hombre. La atmósfera circundante se volvió aún más densa. El miedo, una vez dirigido hacia una criatura mítica, ahora se convirtió en culpa y confusión. Llamaron a la policía, pero tardaron muchas horas en llegar. Mientras tanto, todos permanecieron allí, mirando el cuerpo inmóvil, tratando de comprender qué había sucedido realmente. Los murmullos entre los vecinos fueron ahogados por la tensión en el aire, pero no podía quitar la vista del cuerpo de Marcos. Algo en ese escenario me pareció mucho más siniestro que un simple error fatal. Cuando finalmente llegó la policía, comenzaron a investigar la escena. Era evidente que incluso ellos estaban confundidos por la situación. Llamaron al forense. Cuando llegó, la frialdad de su análisis no hizo más que intensificar la atmósfera de terror. Tras una breve inspección, confirmó lo que todos temían. Las heridas de bala coincidían exactamente con los disparos realizados la noche anterior. No había ninguna duda. Habíamos matado a Marcos. Pero ¿qué más podría explicar lo que vimos? ¿Cómo pudieron confundir a ese hombre con la bestia que atacó a nuestros perros? La historia, por supuesto, se difundió rápidamente por toda la ciudad y pronto fue reportada. La pequeña comunidad, alguna vez pacífica, se vio invadida por una mezcla de miedo, incredulidad y culpa. Mientras el sol volvía a ponerse, dejando la ruada luz sumergida en la oscuridad, un pensamiento me atormentaba. ¿Y si Marcos realmente fuera el hombre lobo? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, estuviera maldecido a vagar por las noches en la forma de esa criatura, solo para regresar a su forma humana al amanecer?
mortalmente herido por disparos que creíamos que habían estado dirigidos a una bestia. El miedo creció en todos nosotros. Ahora, más que nunca, las noches parecían siniestras y las sombras que cubrían nuestros hogares parecían más profundas, como si estuvieran esperando tragarse otra alma más. La historia se difundió rápidamente. La radio y los periódicos locales pronto cubrieron el caso. Pero lo que dejó a todos más desconcertados fue el hecho de que varios testigos insistieron en que habían visto algo que no era humano esa noche. No se trataba de un hombre cualquiera, afirmaban, sino de un perro gigantesco, una criatura que caminaba a 4 patas, con ojos llameantes y un tamaño que no se correspondía con ningún animal común. Y, sin embargo, allí estaba el cuerpo de Marcos, tirado en el suelo, como prueba de que tal vez las cosas no eran tan simples como parecían. El misterio quedó sin resolver. Nadie fue arrestado, nadie fue acusado. Para las autoridades, se convirtió en otro caso sin resolver, una tragedia sin culpables claros. Pero, para los residentes de Guadalupe, eso nunca será olvidado. El evento pronto se convirtió en leyenda. Cada año que pasaba, se añadían más detalles aterradores a la historia. Y cada vez que caía la noche, los mayores advertían a los jóvenes: asterisco, cuidado con las sombras, porque en esa calle mataron a tiros a un hombre lobo. Pero su alma nunca descansó, asterisco. Esta historia ha sido contada una y otra vez, adquiriendo un aire casi mítico. Era como si el propio barrio hubiera quedado marcado por ese acontecimiento, una cicatriz invisible que todos llevaban. Y aunque las nuevas generaciones intentaron racionalizar lo sucedido diciendo que todo fue un error, algo dentro de mí siempre me hizo dudar. Ahora, cambiando un poco de tema, hoy les voy a compartir algo que le pasó a un amigo muy cercano. Es policía de la ciudad donde vivo, aquí en el norte de Paraná. Hace algún tiempo me contó una experiencia inquietante que tuvo una noche fría y solitaria. El tipo de historia que te hace cuestionar lo que realmente existe en las sombras. Ya era tarde en la noche cuando él y su equipo recibieron una llamada. Alguien había irrumpido en una casa cercana al cementerio municipal. Cuando llegó al lugar, los vecinos informaron que el atacante había huido hacia una calle que conducía directamente al cementerio. Sin dudarlo, él y otro policía se dirigieron hacia el lugar, sabiendo que, aunque era de noche, no sería imposible que el ladrón se escondiera allí, aprovechando el macabro ambiente para camuflarse. Al llegar al cementerio, mi amigo saltó el muro, entrando solo. Iluminó el área con su linterna, buscando cualquier señal de movimiento entre las tumbas. Su colega permaneció en la patrulla, listo para actuar rápidamente si algo salía mal. Otro oficial buscaba en las calles aledañas, tratando de cubrir todas las salidas posibles. El silencio era pesado, casi opresivo. La única compañía eran los árboles mecidos por el viento y los cuervos que, de vez en cuando, soltaban gritos que cortaban la oscuridad. Después de un tiempo de buscar sin éxito, tuvo una idea. Decidió apagar la linterna, creyendo que si el intruso todavía estaba escondido allí, podría pensar que la policía se había ido. Quizás, con un poco de suerte, saldría de su escondite. Pero pasó el tiempo y no pasó nada. El cementerio permaneció en completo silencio, tan denso y aterrador que empezó a dudar de si realmente había alguien allí. Sin embargo, algo se sintió mal, incluso con la linterna apagada. Mi amigo sintió que no estaba solo. Era como si algo, o alguien, lo estuviera observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Caminó lentamente, tratando de controlar el pánico que crecía en su pecho. Se midió cada paso y su respiración se volvió cada vez más difícil de controlar. Lo que antes parecía una simple búsqueda rutinaria de un ladrón ahora se convirtió en algo mucho más siniestro. Mientras caminaba por el costado del cementerio, a punto de darse por vencido y abandonar ese extraño lugar, mi amigo se encontró con algo que nunca olvidaría. Junto a la pequeña habitación donde suelen dejar los cuerpos no identificados, antes de ser enviados a la fosa común o preparados para el entierro, vio una figura. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que era real. Era una persona, pero no una persona común y corriente. Aquella figura alta, de más de 2 metros de altura,
Se movía de manera lenta, casi calculada, como si supiera que estaba siendo observada. Llevaba algo completamente negro, o al menos eso era lo que podía distinguir en la oscuridad, ya que la débil luz proveniente de la luna apenas iluminaba la habitación. La forma en que caminaba, sin embargo, fue lo que más llamó la atención. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, llevando una sensación de amenaza inminente. No era un caminar humano. Había algo antinatural en sus movimientos. Intentó encender la linterna. El miedo ya crecía en su pecho. Sentí un sudor frío corriendo por mi frente, pero por alguna razón, la linterna no funcionó. El pánico comenzó a invadirlo. En ese momento, todo quedó sumido en la oscuridad, y él se encontró indefenso, incapaz de moverse ni emitir ningún sonido. Se limitó a observar, congelado, mientras la figura continuaba su camino hacia la pequeña habitación. De repente, la figura desapareció y volvió a entrar al edificio. Mi amigo se quedó allí. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Después de algunos intentos fallidos, finalmente logró que la linterna funcionara. La luz parpadeante trajo un breve alivio, pero al mismo tiempo intensificó la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Entró lentamente en la habitación y sus pasos resonaron en el silencioso cementerio. Con cada paso, sentía una presión cada vez mayor, como si el mismo aire a su alrededor se cerrara, asfixiándose. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dudó un momento. Era inusual que hubiera gente allí, especialmente a esa hora de la noche. Lo más extraño de todo es que, cuando alguien muere y es llevado a ese lugar, siempre se informa a la policía, algún informe, alguna comunicación. Pero ese día no se habían reportado muertes. Ningún cuerpo debería estar allí. Eso no tenía sentido. A pesar de todas las señales de que algo andaba muy mal, empujó lentamente la puerta para abrirla, tratando de no hacer ningún ruido. Cuando finalmente la abrió lo suficiente para echar un vistazo, lo que vio fue inquietante. En el centro de la habitación había una mesa de metal, normalmente utilizada para preparar los cuerpos. Encima yacía una figura cubierta con una sábana blanca. La tenue luz de la linterna reveló un detalle que lo hizo detenerse. Debajo de la sábana, algo pareció moverse levemente, como si todavía estuviera vivo. Sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. No podría ser posible. Con mano temblorosa, apuntó la linterna directamente al rostro de la figura debajo de la sábana, y lo que vio le heló la sangre. Ya no había ningún rostro allí. La sábana tembló ligeramente. A medida que se acercaba, la forma que había debajo parecía latir, como si estuviera respirando. De repente, un borboteo llenó la habitación, como un profundo suspiro proveniente de algo que no debería estar vivo. Sin pensarlo dos veces, retrocedió y salió corriendo de la habitación. Su pánico ahora era completamente incontrolable. Cuando salió, miró desesperadamente a su alrededor, tratando de encontrar a su colega o al otro policía, pero no había nadie. Lo único que escuchó fue el sonido de sus propios pasos resonando en el cementerio vacío, y detrás de él, el sonido bajo y constante de algo, o alguien, respirando profundamente. Sabía que debía mantener la calma, pero algo en el aire, en ese mismo momento, se sentía mal, muy mal. Cuando estaba a solo unos pasos de entrar a la habitación, un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de peligro era casi tangible, como si estuviera al borde de algo mucho más siniestro que un simple robo. El instinto le advirtió que eso no era normal. Respiró hondo y, con voz firme, llamó desde la puerta. «Buenas noches, soy la policía. Nos dijeron que alguien irrumpió en una casa cercana. Puedes irte ahora, si no tienes nada que ocultar». El silencio que siguió a sus palabras pareció más denso que la oscuridad que envolvía el lugar. Lo intentó de nuevo, con la voz un poco más alta. «Buenas noches, esta es la policía. Necesito saber si viste a alguien entrar aquí». «Responder». De nuevo, nada. El silencio empezaba ahora a tornarse algo asfixiante, casi opresivo. Sin otra opción, sostuvo el arma con firmeza y lentamente abrió la puerta de la pequeña habitación. Cada movimiento parecía pesar toneladas, mientras el crujido de la puerta resonaba amplificando el sonido circundante.
Entró con cautela, paso a paso, dispuesto a todo. Pero lo que encontró dentro de la habitación fue inquietante de una manera para la que no estaba preparado. El espacio estaba vacío, o casi. Había una mesa de cemento en el centro y sobre ella manchas de sangre seca. En las paredes, estantes llenos de recipientes de vidrio, llenos de un líquido espeso y oscuro. Se le dio un vuelco el estómago al darse cuenta de que algo flotaba en algunos de los contenedores. Trató de enfocar sus ojos y el horror lo golpeó de lleno. Parecían partes del cuerpo. Parpadeó, tratando de creer que sus ojos estaban jugando una mala pasada. Pero la imagen no desapareció. La sensación de que la habitación se hacía más grande, más profunda, se apoderó de él, como si el espacio a su alrededor se estirara, volviéndose asfixiante. Su respiración se aceleró y sintió que estaba a punto de perder el control. Se enfrentaba a situaciones extremas todos los días, pero esto era diferente. Era como si el entorno mismo estuviera impregnado de algo malo, algo que no pertenecía a este mundo. Intentó recomponerse, recordando que había visto a alguien entrar allí. La figura alta y misteriosa no podría haber desaparecido sin más. La habitación no tenía otra puerta y mucho menos ventanas. No había ningún lugar a donde correr. Entonces, de la nada, el sonido de la puerta cerrándose detrás de él lo hizo saltar del miedo. El ruido resonó por toda la habitación e instintivamente se dio la vuelta, arma en mano, apuntando directamente a la puerta. ¿Quién está ahí? Estoy armado y voy a disparar, gritó, con la voz temblorosa, pero intentando sonar confiado. El silencio una vez más se apoderó del lugar, espeso e implacable. El miedo, sin embargo, ya se había apoderado de su cuerpo. La certeza de que algo andaba terriblemente mal lo estaba devorando por dentro. Sabía que no había quitado la vista de la entrada ni por un segundo. Y aún así, la puerta se había cerrado sola. Alguien o algo estaba allí. Dio pasos lentos hacia la puerta, sintiendo cada latido de su corazón latiendo en sus oídos. El sudor le corría por la cara y la tensión en el aire era tan espesa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Con sumo cuidado, giró la manija y el suave crujido hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Al abrir la puerta, la oscuridad del exterior parecía más espesa que antes, como si el cementerio hubiera sido tragado por una sombra aún más profunda. Salió y sintió el aire frío contra su piel, el peso de algo invisible presionando sus hombros. Su mente le gritaba que saliera de allí lo más rápido posible, pero al mismo tiempo, algo lo empujaba de regreso a esa habitación, como si la verdad estuviera escondida en las profundidades de la oscuridad que temía enfrentar. El cementerio, ahora completamente inmerso en una oscuridad impenetrable, parecía haberse convertido en una extensión de sus peores pesadillas. Lo único que podía ver era el vacío negro frente a él, y el aire frío parecía volverse más pesado con cada respiración. La sensación de ser observado crecía a cada segundo, como si una presencia invisible caminara a su lado. Sabía, con una certeza aterradora, que lo que fuera que estuviera en esa habitación con él no era humano. No podría ser. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia se hizo cargo. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y comenzó a correr, impulsado por el puro miedo que dominaba su cuerpo. No se atrevió a mirar atrás. El terror de ver lo que lo perseguía era más fuerte que su curiosidad. El tramo entre la pequeña habitación y la salida al cementerio parecía interminable. A cada paso tropezaba con tumbas mal niveladas y sus pies se hundían en la tierra suelta de las tumbas, como si el suelo mismo intentara agarrarlo e impedirle escapar. El sonido de sus propios pasos fue ahogado por la sensación de que alguien o algo estaba justo detrás de él. Sintió que una presencia se acercaba, como si unos dedos invisibles estuvieran a punto de tocarlo en cualquier momento. Cada vez que miraba hacia adelante, solo podía ver la tenue luz más allá del muro del cementerio, su único punto de escape, su única esperanza de escapar de esta pesadilla. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a la pared. Sus manos temblorosas se aferraron a las frías piedras y, con un esfuerzo desesperado, trepó el obstáculo. Cuando finalmente puso un pie al otro lado, sintió una momentánea oleada de alivio, pero el miedo aún no había desaparecido por completo. Le temblaban las piernas,
Todo su cuerpo todavía palpitaba con el terror de lo que acababa de presenciar. Afuera, sus compañeros lo esperaban y pronto notaron su expresión pálida y el sudor que le corría por la frente. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres así?, preguntó uno de ellos, sorprendido. Cálmate. Tienes miedo. ¿Qué pasó? Estaba jadeando y apenas podía hablar. Sintió como si su voz se atascara en su garganta. Finalmente, después de unos segundos, respondió. Tú, no vas a creer lo que vi. Pero por favor, vayamos ahora al coche patrulla. Su tono era firme y sus compañeros, al notar su seriedad, lo acompañaron hasta su auto. En su interior, todavía en shock, dijo solo una frase que les dejó la piel de gallina. Creo que vi la muerte dentro. De vuelta en la comisaría, sus dos colegas recibieron con escepticismo la historia que contó. Entre bromas nerviosas y miradas sospechosas, no lo creían del todo, aunque la expresión de su rostro sugería que algo terrible realmente había sucedido. Se hizo el silencio mientras detallaba cada momento, cada sentimiento de terror que se apoderaba de él dentro del cementerio. Pero en el fondo sabía que por mucho que lo explicara, era difícil creer lo que había presenciado. Sin embargo, al día siguiente, sus compañeros, todavía intrigados, decidieron regresar al cementerio. Quizás no estaban preparados para admitir que había sucedido algo sobrenatural, pero su curiosidad era más fuerte. Cuando llegaron al lugar, tardaron un poco en encontrar la pequeña habitación donde dijo haber visto la siniestra figura. El silencio circundante parecía aún más opresivo durante el día, como si el lugar guardara secretos demasiado antiguos para ser revelados a la luz del sol. Mientras caminaban hacia la puerta del dormitorio, algo andaba mal. El ambiente alrededor del lugar era pesado, y sin intercambiar muchas palabras, comenzaron a sentir el mismo escalofrío que él había descrito. Cuando finalmente llegaron a la entrada, la puerta estaba entreabierta y crujía suavemente con el viento. Intercambiaron miradas nerviosas antes de entrar, pero algo dentro de cada uno de ellos parecía gritarles que no siguieran adelante. Con la luz del día iluminando cada detalle, mis compañeros, que antes estaban llenos de dudas y bromas, entraron en la pequeña habitación a mi lado. Su confianza creció, como si la luz del sol fuera una barrera contra lo que hubiera estado acechando durante la noche anterior. Pero cuando cruzamos la puerta, el silencio que nos envolvió fue casi asfixiante. De repente, la atmósfera cambió. Ya no era una simple habitación, sino una prisión de secretos macabros que escondía el cementerio. Los estantes todavía estaban allí, llenos de los frascos que había descrito la noche anterior, cada uno de los cuales contenía partes del cuerpo humano sumergidas en un líquido espeso y oscuro. Mis colegas guardaron silencio. La expresión de sus rostros cambió. No hubo más bromas, no más incredulidad. Se miraron asustados y comencé a darme cuenta de que finalmente me estaban creyendo. Fue entonces que uno de ellos, con voz temblorosa, preguntó: ¿qué es esto? ¿Cómo es esto aquí y nadie lo sabe? No tuve respuestas. Solo sabía que este lugar no era común. Algo andaba mal, mucho más allá de lo que nuestra lógica podía explicar. Cuando volvimos al coche, nadie dijo una palabra. El silencio en el coche era denso, pesado. Mi colega al volante evitaba mirar el cementerio, como si incluso mirar en esa dirección pudiera atraer algo no deseado. Desde esa noche, cada vez que salgo a patrullar y paso cerca de esa zona, vuelve la sensación de ser observado. Sé que no estoy solo. Algo dentro de ese cementerio me observa, me sigue con una mirada invisible, como esperando el momento adecuado para revelarse. Cuando conduzco hasta allí de noche, siempre ilumino el lugar con las sirenas del coche de policía, con la esperanza de que la luz revele lo que está oculto. Pero nunca veo nada. Solo siento. Y eso es suficiente para mantenerme alerta. Ahora, aquellos de ustedes que escuchan mi historia, sepan que la sensación de ser observado puede ser real. Yo, personalmente, he visitado el cementerio durante el día, intentando afrontar lo que me atormenta. Y allí, en uno de los estantes, encontré una botella en la que no había reparado antes. Dentro había una mano pequeña, preservada en el líquido oscuro. Lo que más me molestó fue darme cuenta de que allí había varias botellas más, como esperando a ser llenadas.
Ahora les voy a contar otro evento. Algo que me pasó hace poco, el martes pasado. Hoy quiero compartir una experiencia que todavía me pone la piel de gallina. Te pondré en contexto para que lo entiendas mejor. Vivo en la zona sur de Río de Janeiro, en la periferia, una región marcada por la violencia constante. Por motivos de seguridad no puedo decir el nombre exacto del barrio. La violencia aquí es una realidad que moldea nuestra vida diaria. Ese martes tuve una reunión en el centro de la ciudad y terminó tarde, pasadas las 10 de la noche. No quería tomar un taxi, así que me dirigí al punto donde normalmente tomo una de las combis que viajan a mi región. Para mi frustración, solo había uno disponible y no pasaba exactamente por mi vecindario. La parada más cercana todavía estaba a unos 2 kilómetros de casa. Decidí arriesgarme. Cogí la combi esperando que fuera una de las que tenían en mi barrio, pero no tuve tanta suerte. Tan pronto como bajé, me di cuenta de que tendría que caminar una larga distancia para llegar a casa. La carretera estaba completamente desierta. No había ni una sola alma viva y la sensación de aislamiento solo aumentaba a medida que avanzaba. El sonido de mis pasos resonó en el asfalto y las sombras de los árboles a lo largo de la calle parecieron estirarse, creando formas que agitaron mi imaginación. Intenté acelerar el paso, pero era como si el camino se hiciera cada vez más largo. La sensación de ser observado, esa misma sensación que sentí en el cementerio, comenzó a intensificarse. Miré hacia atrás pero no vi nada. Aún así, sabía que había algo allí, escondido en las sombras, siguiéndome. Lo peor fue que no podía escuchar nada más que mis propios pasos, ni el viento, ni los ruidos comunes de la noche, solo el silencio y esa presencia invisible. El camino desierto parecía alargarse a medida que caminaba. El alumbrado público era inexistente y todo a su alrededor estaba sumido en una opresiva oscuridad. Encendí la linterna de mi celular, siendo el pequeño haz de luz mi única protección contra el abismo de sombras que me rodeaba. Había recorrido ese camino varias veces durante el día, así que conocía bien los puntos de referencia, pero por la noche todo parecía diferente. Cada sonido, cada movimiento en los árboles circundantes me hacía acelerar el paso. Mi corazón latía más rápido. Fue entonces cuando, a medio camino, vi que alguien venía hacia mí. Al principio no tenía miedo. Después de todo, no era tan inusual encontrarse con alguien en una noche como esa. Pero a medida que esta figura se acercaba, un miedo irracional empezó a apoderarse de mí. Pensamientos de que me robarían o de toparme con algún loco comenzaron a pasar por mi mente y mi respiración se volvió pesada. El aire parecía más denso y la oscuridad a su alrededor parecía cerrarse aún más. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente cerca como para poder distinguir a la persona, algo dentro de mí se congeló. Lo que vi no fue normal. La figura frente a mí era alta, pero no solo alta. Ella era gigantesca. Calculé que medía unos 8 pies de altura, ya que había una casa abandonada al lado de la carretera con balcones, y la cabeza de esa persona tenía aproximadamente la misma altura que la barandilla del segundo piso. Eso no tenía sentido. Además, ella no estaba vestida, sin ropa, sin zapatos, solo piel. La luz de mi linterna parpadeó mientras intentaba concentrarme en el extraño cuerpo, y reflexivamente me obligué a mantener la calma. La curiosidad, mezclada con el miedo, me hizo hacer algo que a día de hoy todavía no entiendo por qué. Lo saludé. «Buenas noches, amigo», dijo, tratando de sonar casual. Esperaba que la criatura simplemente me ignorara, pero eso no fue lo que pasó. Al escuchar mi voz, se detuvo y giró su rostro hacia mí, lentamente, como analizando el impacto de su presencia en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más inquietante. Su sonrisa era macabra. Ese ser no tenía una sonrisa ordinaria. Fue de oreja a oreja, literalmente, como si le hubieran cortado o desgarrado la boca. Los afilados dientes blancos brillaban a la luz de mi linterna, y mis ojos se sintieron atraídos por esos dientes largos y cerrados, que parecían inhumanos. En ese momento, todo mi cuerpo quedó paralizado. El miedo que sentí fue como si algo se hubiera apoderado de mi corazón con garras afiladas. No dijo nada, solo me miró fijamente, con esa sonrisa amplia e inhumana, los ojos vacíos, como si no hubiera un alma detrás de ellos.
El sonido de mi propia respiración resonó en mis oídos, y todo a mi alrededor pasó a un segundo plano. Solo estaba él. Y esa sonrisa. Empecé a dar pasos hacia atrás, lentamente, intentando no provocar a la criatura. El teléfono tembló en mi mano. La luz parpadeó hacia su rostro, revelando más detalles inquietantes con cada segundo que pasaba. Su piel parecía tensa, pálida y marcada con cicatrices que formaban patrones que no podía entender. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y dio un pequeño paso hacia adelante, como si estuviera probando mi reacción. Sentí un nudo en el estómago. Todo en mí gritaba que corriera, pero sabía que si lo hacía, algo terrible podría pasar. Apenas podía respirar. La adrenalina corría por mis venas como veneno. Luego, sin decir una palabra, esa cosa empezó a moverse de nuevo, lentamente. Pasó a mi lado, su mirada todavía fija en la mía, sin parpadear. Con cada segundo, podía sentir el terror subir por mi columna. Cuando finalmente se alejó lo suficiente, mis pies casi cedieron de alivio, pero el miedo seguía ahí, dominando cada centímetro de mi cuerpo. No more atrás. Seguí caminando, ahora más rápido, mientras el sudor corría por mi cara. Mi único pensamiento era llegar a casa, escapar de ese camino desierto que de repente parecía albergar mucho más que sombras. Aún hoy me pregunto qué fue lo que encontré esa noche. ¿Alguna criatura? ¿Un hombre deforme? ¿O algo que simplemente no debería haber visto? Lo único que sé con seguridad es que, desde aquel encuentro, nunca más he vuelto a recorrer ese camino solo por la noche. Sus ojos, tan grandes, parecían a punto de salirse de su rostro, palpitando de un rojo intenso, como si estuvieran hechos de sangre pura. Y esas orejas, no eran humanas, eran grandes, desproporcionados, parecidos a los de un conejo gigante, pero retorcidos de forma grotesca. Cada detalle de esa horrible figura hacía la situación aún más surrealista, y mi cuerpo quedó completamente congelado. Sentí que se me heló la sangre cuando me di cuenta de que esa cosa estaba cruzando la calle hacia mí. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. El único pensamiento que me vino a la mente en ese momento fue buscar algo para protegerme. Mi única arma improvisada sería un pequeño destornillador que siempre llevo conmigo al trabajo, guardado en mi mochila. Mis manos temblorosas lo encontraron, pero ¿qué podía hacer con él contra semejante criatura? Correr no parecía una opción sensata. El camino era cuesta abajo y no tenía idea de qué tan rápido podía ser el ser ni de qué era capaz. Además, darle la espalda, no podía arriesgarme a darle la espalda a algo que parecía estar cazando. Esos segundos parecieron una eternidad. Todo a mi alrededor desapareció. El sonido del viento, la ligera brisa nocturna, el balanceo de las ramas de los árboles cercanos. Ya nada de eso existía. Solo estaba yo, la criatura que se acercaba y el terror incontrolable que me dominaba. Aunque la escena no debería haber durado más de 30 segundos, para mí fue como si el tiempo se hubiera distorsionado, alargándose hasta el límite de lo soportable. Podía oír mi propio corazón latir tan fuerte que parecía hacer eco en la carretera vacía. Fue entonces cuando un sonido me devolvió a la realidad. El sonido de un motor, lejano pero acercándose rápidamente. Giré la cabeza para ver los faros de un coche iluminando el sinuoso camino. Una camioneta. No lo pensé dos veces. Con toda la desesperación que me quedaba, me paré en medio de la carretera, saludando frenéticamente al conductor. Los faros iluminaron directamente a la criatura. En ese momento, se detuvo, como si dudara. El conductor vio mi expresión de puro terror y, por suerte, no dudó en frenar. Sin decir una palabra, me subí a la camioneta y cerré la puerta. El sonido metálico resonó por el camino. El conductor me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Pero lo único que pude decir fue: llévame a mi barrio, por favor. No hubo preguntas. Mi expresión de terror fue suficiente para que entendiera que estaba huyendo de algo. Mientras el camión se alejaba, miré por el espejo retrovisor, esperando ver esa cosa corriendo detrás de nosotros, pero no había nada más allí. Solo el camino oscuro y desierto. Cuando finalmente llegué a casa, todavía temblando, no podía quitarme la imagen de esa sonrisa.
Era como si estuviera grabado a fuego en mi mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando le conté la historia a mi familia, su reacción fue aún más inquietante. Dijeron que lo que vi probablemente fue un demonio, y que el camión pudo haber sido ayuda enviada del cielo, una intervención divina, considerando que, en el estado en que vivimos, en Río de Janeiro, es extremadamente raro que alguien se detenga, y ofrecen hacer autostop, especialmente en una carretera desierta a esa hora de la noche. Siempre me consideré ateo, nunca creí en fuerzas sobrenaturales o divinas, pero tengo que admitir que me dejó conmocionado. Fue un suceso que hasta el día de hoy no puedo explicar con lógica. Realmente he sido salvado por alguna fuerza que no entiendo. O tal vez ese ser era algo que mi cerebro no podía procesar, algo más allá de la realidad tal como la conocemos. Lo único que sé es que esa sonrisa todavía me persigue. A veces cierro los ojos y veo los afilados dientes blancos brillando en la oscuridad, como si me estuvieran esperando. Me gustaría compartir una experiencia más, algo que me pasó recientemente y que puede tener conexión con lo que acabo de contar. Esta historia sucedió cuando yo tenía unos 11 años. En aquella época vivíamos en un pequeño apartamento. Era un lugar modesto pero cómodo, con un pasillo estrecho que conectaba los dormitorios con la sala, la cocina y el baño. Mi habitación estaba frente a la de mis padres y todas las noches, antes de irse a dormir, mi padre se aseguraba de que las puertas de entrada estuvieran cerradas con llave. Era estricto al respecto y siempre insistía en que la seguridad era una prioridad, algo que nunca dejaba de hacer. Recuerdo una vez, en mitad de la noche, que un grito me despertó bruscamente. Era el grito de mi madre y nunca había oído algo tan aterrador en toda mi vida. El sonido resonó por el pasillo, rompiendo el silencio de la noche. Mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí. Aún así, traté de no entrar en pánico. Tal vez había sido una pesadilla suya. Pensé. Me giré hacia un lado, tratando de ignorar la sensación de pavor que me envolvía, esperando que mi padre fuera hacia ella y la tranquilizara. Sin embargo, a la mañana siguiente mi madre le contó lo que realmente había sucedido y la sensación de inquietud volvió, esta vez aún más intensa. Dijo que alrededor de las 2 de la madrugada estaba empezando a quedarse dormida cuando escuchó la puerta de su dormitorio abrirse lentamente, con un crujido casi imperceptible. Se mantuvo alerta, esperando vernos a mi padre o a mí entrando en la habitación. Pero cuando miró hacia la puerta, vio algo que la aterrorizó. Ella me vio allí, de pie en la puerta. Yo estaba completamente quieto, mirándola directamente, con los ojos fijos como si estuviera en trance. Ella encontró extraño mi comportamiento, pero trató de acomodarse en la cama para preguntarme qué estaba haciendo allí, pensando que podría haber tenido una pesadilla. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, sucedió algo horrible. Dijo que mientras me miraba, mi figura empezó a crecer. No fue un cambio sutil. En cuestión de segundos, yo, o lo que parecía ser yo, comencé a estirarme, hasta alcanzar una altura aterradora, alrededor de 2 metros. Mi madre quedó paralizada por el miedo. Ella sabía que algo andaba terriblemente mal. Ese yo en la puerta no era normal. Dijo que mis ojos, antes familiares, ahora se sentían vacíos, sin vida, como si algo se hubiera apoderado de mi cuerpo. Mi boca tenía una expresión neutra y sin emociones. Y lo más inquietante es que mi cuerpo parecía flotar ligeramente, sin hacer ningún ruido, incluso cuando mis piernas y brazos alargados se estiraban de forma poco natural. Intentó gritar de nuevo, pero se le quebró la voz. El pánico se estaba apoderando de ella, pero en ese momento, como si alguien hubiera apagado un interruptor, lo que se parecía a mí desapareció. Desapareció de la puerta sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. La habitación volvió a quedar en silencio y ella quedó paralizada, sin saber si lo que había visto era real o simplemente una alucinación provocada por el sueño. Al día siguiente, mi madre insistió en que yo no había salido de mi habitación esa noche, pero también sabía que lo que había visto no era un sueño. Juró que la figura que apareció en la puerta tenía mi cara, pero algo andaba profundamente mal con ese yo. Lo más extraño de todo es que esa noche no recordaba nada. No me había despertado ni sentí nada inusual.
Me desperté con los gritos y me volví a dormir sin ningún problema. Desde entonces, siempre me he preguntado qué fue lo que vio mi madre. Podría ser algún tipo de entidad tomando mi forma, una manifestación de algo siniestro. Sea lo que fuere, esa visión la persiguió durante mucho tiempo y hasta el día de hoy evita hablar de ello. También prefiero no pensar mucho en ello. ¿Por qué? En el fondo, algo me dice que no fue solo su pesadilla. Algo estaba en esa puerta y usó mi imagen para acercarse. Esta experiencia dejó una cicatriz en mi mente, algo que nunca he podido explicar. Incluso a medida que pasan los años, todavía siento un escalofrío que me recorre la espalda cuando recuerdo la forma en que mi madre describió esa figura que crecía en la entrada. Desde ese día, siempre me he asegurado de que las puertas de mi casa estén cerradas con llave, pero el miedo que me causó es algo que no puedo cerrar con llave.